Capítulo 4. Glass. Glass acababa de ajustarse el arnés cuando oyó un revuelo procedente del exterior. Los guardias rodeaban a dos figuras apostadas junto a la entrada de la nave. El lío de uniformes le impedía ver con claridad lo que estaba pasando, pero atisbó una manga verde por aquí, un poco de pelo gris por allá y alguno que otro destello metálico. Luego la mitad de los guardias se arrodilló para apuntar, y Glass pudo ver por fin la escena al completo. Un chico había tomado como rehén al canciller. ¡Todo el mundo atrás!, gritó el captor con voz temblorosa. Iba de uniforme, pero no era un guardia, ni mucho menos. Llevaba el pelo demasiado largo para lo que dictan las normas. La chaqueta le quedaba estrecha y sostenía la pistola con la torpeza de alguien que no ha manejado un arma en su vida. Nadie movía ni un dedo. ¡He dicho atrás! El sopor que la había invadido durante el largo paseo desde la celda hasta la plataforma de lanzamiento se esfumó como un cometa de hielo que cruza el cielo junto al sol, dejando tras de sí una estela de esperanza. Ella no debería estar allí. No podía fingir que estaban a punto de protagonizar una misión histórica. En cuanto la cápsula se desprendiese de la lanzadera, el corazón de Glass se rompería en pedazos. «Esta es mi oportunidad», pensó de repente, presa del terror y la emoción. Se desabrochó el arnés y se puso en pie. Algunos prisioneros se dieron cuenta, pero casi todos estaban pendientes del drama que se desplegaba en la rampa. Corrió al otro extremo de la nave, donde una segunda rampa conducía a la plataforma de embarque. ¡Me voy con ellos!, gritaba el chico dando un paso hacia la puerta, arrastrando al canciller consigo. ¡Me voy con mi hermana! Un silencio de estupefacción cayó sobre la plataforma de embarque. ¿Hermana? La palabra despertó un eco en la mente de Glass, pero sin darle tiempo a procesar su significado, una voz conocida la arrancó de sus pensamientos. «Dejad que se vaya». Glass echó un vistazo al fondo de la nave y se quedó de piedra, atónita de ver allí a su mejor amigo. Por supuesto, había oído a los absurdos rumores de que Wells había sido confinado, pero no les había prestado atención. ¿Qué hacía allí el hijo del canciller? Mirando los ojos grises de Wells, que observaban atentamente a su padre, adivinó la respuesta. Había seguido a Clark. Wells haría cualquier cosa por proteger a sus seres queridos, a Clark por encima de todo. En aquel momento sonó un chasquido ensordecedor. ¿Un disparo? Y un resorte estalló en el interior de Glass. Sin pararse a pensar, ni siquiera a respirar, cruzó la puerta a la carrera y remontó la rampa como una exhalación. Sin ceder al impulso de mirar atrás, Glass agachó la cabeza y corrió como nunca en su vida lo había hecho. Había escogido el momento justo. Los guardias se quedaron petrificados por un instante, como si el eco del disparo los hubiera paralizado. Al cabo de un segundo, la vieron. «¡Preso a la fuga!», gritó uno, y los demás se volvieron rápidamente hacia ella. El veloz movimiento activó en ellos los instintos que les habían grabado a fuego durante los entrenamientos. Daba igual que ella fuera una chica de 17 años. Estaban programados para pasar por alto la vaporosa melena rubia y los grandes ojos azules que solían inspirar en la gente el deseo de protegerla. Solo veían a un recluso que intentaba escapar. Glass se abalanzó hacia la puerta, sin escuchar los gritos de ira que se alzaban a su paso. Con el pecho a punto de estallar y resollando sin aliento, recorrió como una bala el pasadizo que conducía de vuelta a Fénix. «¡Tú, detente!», vociferó un guardia, cuyas pisadas resonaban tras ella. Pero Glass no hizo caso. Si corría lo bastante y si por una vez en su vida tenía un golpe de suerte, volvería a ver a Luke. Y tal vez, solo tal vez, conseguiría que la perdonase. Jadeando, Glass avanzó entre traspiés por un pasillo flanqueado de puertas desnudas. Le falló la rodilla derecha y se apoyó en la pared para recuperar el equilibrio. El pasillo se empezaba a emborronar ante sus ojos. Volvió la cabeza y distinguió la horma de un conducto de ventilación. Glass introdujo los dedos en una de las rendijas y empujó. Nada. Con un gemido volvió a intentarlo. Aquella vez la rejilla de metal cedió. La abrió y descubrió al otro lado un túnel oscuro y estrecho repleto de cañerías envejecidas. Glass se encaramó a la breve cornisa y se arrastró sobre el estómago hasta tener espacio suficiente para subir las rodillas. Notaba el frío del metal contra la piel ardiente. Con las últimas fuerzas que le quedaban, reptó hacia el interior del túnel y cerró la rejilla. Aguzó el oído, atenta a cualquier señal de sus perseguidores, pero no oyó gritos ni pisotones, solo el desesperado latido de su corazón. Glass parpadeó para escudriñar la intensa penumbra y hacerse una idea de dónde estaba. El exiguo pasadizo se extendía en ambas direcciones, cubierto por una gruesa capa de polvo. Debían de ser los conductos originales de ventilación, construidos antes de que la colonia diseñara nuevos sistemas de circulación y filtración del aire.
Glass ignoraba dónde llevaban, pero tenía pocas opciones. Empezó a avanzar a rastras. Tras lo que le pareció una eternidad, con las rodillas entumecidas y las manos ardiendo, llegó a una bifurcación. Si el sentido de la orientación no le fallaba, el túnel de la izquierda debía de conducir a Fénix, y el otro debía de discurrir en paralelo al puente estelar, hacia Walden, hasta Luke. Luke, el chico que amaba, al que había tenido que abandonar hacía ya muchos meses, la persona a la que había dedicado hasta el último de sus pensamientos mientras estuvo confinada, cuyo abrazo ansiaba tan desesperadamente que a menudo creía notar sus brazos alrededor de su cuerpo. Respiró a fondo y torció a la derecha, sin saber si se dirigía a la libertad o a una muerte segura. 10 minutos después, Glass salió sin hacer ruido del conducto de ventilación y se dejó caer al suelo. Dio un paso hacia adelante y tosió cuando una pelusa revoloteó frente a ella antes de pegársele a la piel sudada. Estaba en una especie de almacén. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, unos dibujos se perfilaron en la pared. Inscripciones, comprendió Glass. Dio unos pasos más y abrió unos ojos como platos. Había mensajes grabados en los muros. Descansa en paz, in memoriam de las estrellas a los cielos. Estaba en la cubierta de cuarentena, la zona más antigua de Walden. Cuando una guerra nuclear y biológica amenazó con destruir la Tierra, el espacio se consideró la única opción viable para aquellos que habían tenido la suerte de sobrevivir a las primeras fases del cataclismo. De algún modo, algunos supervivientes infectados consiguieron colarse en las cápsulas de transporte, pero se les negó la entrada a Fénix y los dejaron morir en Walden. Actualmente, al primer síntoma de enfermedad, el infectado debía guardar cuarentena, apartado del resto de la población vulnerable de la colonia, de los últimos representantes de la raza humana. Con un escalofrío, Glass trotó hacia la puerta, rezando para que el óxido no la hubiera sellado. Comprobó aliviada que la puerta se abría con un chirrido y echó a correr por el pasillo. Se quitó la chaqueta empapada de sudor. Vestida con una camiseta blanca y los pantalones del uniforme de los prisioneros, podía pasar por una trabajadora, por alguien del personal de limpieza quizá. Echó un vistazo nervioso a la puerta que llevaba en la muñeca. No estaba segura de si ya funcionaba o si estaba diseñada para enviar datos solo desde la Tierra. En cualquier caso, tenía que encontrar la manera de deshacerse de ella lo antes posible. Aunque evitara las entradas protegidas por escáneres de retina, todos los guardias de la colonia la estarían buscando. Solo tenía una esperanza, que dieran por supuesto que volvería a Fénix. Nadie imaginaría a dónde se dirigía. Remontó la escalera principal de Walden hasta llegar a la entrada de la unidad residencial de Luke. Torció por el pasillo que conducía a su vivienda y redujo el paso mientras se secaba las sudorosas palmas en el pantalón, más nerviosa que cuando estaba en la nave. ¿Qué diría Luke cuando la viera aparecer en su casa, después de 9 meses sin saber nada de ella? Pero no tenía que decir nada. A lo mejor, nada más verla hacía callar a Glass con un beso. Con suerte dejaría que sus labios hablasen por él, que le dijesen que todo iba bien, que estaba perdonada. Glass echó un vistazo por encima del hombro y cruzó la puerta a hurtadillas. No creía que nadie lo hubiera visto, pero debía llevar cuidado. Era de muy mala educación marcharse de una ceremonia de emparejamiento antes de la bendición final, pero Glass no creía que pudiera soportar ni un minuto más sentada junto a Cassius, aquel depravado de mente sucia y aliento aún más asqueroso. Le recordaba a Carter, el pervertido que compartía piso con Luke y que solo mostraba su verdadera cara cuando Luke estaba fuera de guardia. Glass subió las escaleras que conducían a la cubierta observatorio, cuidando de recogerse la orilla del vestido para no tropezar. Había sido una tonta malgastando tantos créditos en los materiales del vestido. Un retal de lona que Glass, con mucho trabajo, había transformado en un vestido de noche plateado. ¿Para qué tanto derroche si Luke no estaba allí para admirarlo? Odiaba pasar el rato con otros chicos, pero su madre no la dejaba asistir a ningún acto social a menos que fuera en pareja, y por lo que ella sabía, su hija no salía con nadie. Su madre no entendía por qué Glass no había pescado a Wells. Por más que su hija le explicase que a Wells y a ella solo los unía una buena amistad, la madre siempre suspiraba y murmuraba que, si no espabilaba, el día de menos pensado se lo quitaría cualquier científica zarrapastrosa. Glass, en cambio, se alegraba de que Wells se hubiera fijado en la hermosa Clark Griffin. Por muy arisca que fuera, le habría encantado poder decirle la verdad a su madre, que estaba enamorada de un chico guapo y brillante que jamás podría acompañarla a un concierto o a una ceremonia de emparejamiento. ¿Me concede este baile? Glass dio un respingo y se dio media vuelta. Cuando sus ojos se toparon con aquella mirada oscura que tan bien conocía,
Sonrió de oreja a oreja. —¿Qué haces aquí? —cuchicheó, mirando a su alrededor para asegurar de que estaban solos. —No podía permitir que los chicos de Fénix te acaparasen —dijo Luke. Dio un paso atrás para poder admirar el vestido de Glass. —Sobre todo si estás tan guapa. Si te pillan, te vas a meter en un buen lío, ¿lo sabes? —Que lo intente. Luke la cogió por la cintura con ambos brazos. Cuando la música del piso inferior se animó, la hizo girar en el aire. —Bájame —le ordenó Glass medio en susurros, medio riendo, a la vez que le golpeaba el hombro en plan de broma. —¿Es así como tratan las damas a sus admiradores? —le preguntó él, con una horrible imitación del acento de Fénix. —Venga —dijo ella. Le cogió la mano y soltó una risita. —No deberías estar aquí. Luke la trajo hacia sí. —Debo estar donde tú estés. Él sonrió. —Pues nos aseguraremos de que valga la pena. Luke la cogió por las mejillas y la besó. Justo cuando Glass iba a llamar por segunda vez, la puerta se abrió. El corazón le brincó en el pecho. Allí estaba, con su cabello rubio ceniza y los ojos casi negros, tal como los recordaba y como se le aparecían en sueños cada noche durante el confinamiento. Él la miró boquiabierto. —Luke —musitó Glass. La emoción acumulada durante los últimos 9 meses amenazó desbordarla. Se moría por contarle lo que había pasado, explicarle por qué había roto con él y luego se había esfumado, confesarle que había pasado hasta el último minuto de aquella larga pesadilla pensando en él, decirle que jamás había dejado de amarlo. —Luke —repitió, y una lágrima cayó solitaria por su mejilla, después de haberse derrumbado tantísimas veces en la celda, susurrando el nombre de Luke entre sollozos. Le parecía irreal tenerlo allí delante, en carne y hueso. Pero antes de que pudiera expresar en palabras aquel remolino de pensamientos, otra figura apareció en el umbral, una chica de pelo rojizo y ondulado. Glass. Glass hizo esfuerzos por sonreír a Camille, la amiga de infancia de Luke, cuya relación con él era tan estrecha como la de Glass con Wells, y ahora estaba allí, en la habitación de Luke. ¿Cómo no? Pensó Glass con amargura. Siempre se había preguntado si entre ellos dos no habría algo más de lo que Luke admitía. —¿Quieres entrar? —le preguntó Camille en un tono demasiado educado. Apretó la mano de Luke y Glass se sintió como si fuera su corazón lo que apretaba, mientras ella estaba confinada, rabiando de tanto que añoraba a Luke. Él se había dedicado a buscar una sustituta. No hace falta —rehusó Glass casi sin voz. Aunque encontrara las palabras, no tenía sentido decirle la verdad a Luke. Al verlo junto a Camille, comprendió que había sido una boba al llevar las cosas tan lejos, al arriesgar tanto, solo para reencontrarse con un chico que ya estaba pensando en otra. Solo pasaba a saludar. ¿Solo pasabas a saludar? Le espetó Luke. Después de un año sin responder mis mensajes, ¿se te ocurre pasar a visitarme? Él ni siquiera intentaba disimular lo enfadado que estaba, tanto que Camille le soltó la mano. La sonrisa de la pelirroja se convirtió en una mueca. —Ya lo sé, yo lo siento. Os dejo solos. —¿A qué viene esto? —preguntó Luke. Intercambió una mirada con Camille y Glass. Además de una tonta de remate, se sintió terriblemente sola. —No es nada —se apresuró a responder. Intentaba en vano que no le temblara la voz. —Ya hablaremos, ya me pasaré. Esbozó una sombra de sonrisa e inspiró profundamente, cogiendo fuerzas para obligar a su cuerpo, que se negaba a separarse de Luke, a marcharse. Se dio media vuelta, pero entonces vio de reojo la figura de un agente uniformado. Ahogó una exclamación y volvió la cara justo cuando el guardia pasaba por su lado. Luke apretó los labios y se quedó mirando al infinito. Estaba leyendo un mensaje en su registro de córnea, comprendió Glass, y a juzgar por su expresión, la información se refería a ella. Él abrió unos ojos como platos, sorprendido primero y luego horrorizado. —Glass —dijo con voz ronca—, has estado confinada. No era una pregunta. Glass asintió. Luke la miró fijamente un instante. A continuación suspiró y le posó una mano en la espalda. Ella notó la presión de los dedos a través de la fina tela de la camiseta, y aunque se ahogaba de angustia, el contacto la hizo estremecer. —Ven —dijo él, empujándola hacia adentro. Camille se hizo a un lado enfurruñada, y Glass entró en el piso a tropincones. Luke cerró la puerta rápidamente
La pequeña vivienda estaba a oscuras. Luke y Camille no tenían la luz encendida a su llegada. Glass procuró no pensar en lo que aquello implicaba mientras veía a Camille sentarse en el sillón que la bisabuela de Luke había encontrado en el intercambio. Glass cambió de postura, no sabía dónde sentarse. Por alguna razón, saber que era la exnovia de Luke la hacía sentirse aún más rara que su condición de fugitiva. Había tenido 6 meses de confinamiento para acostumbrarse a la idea de que le habían abierto un expediente criminal, pero nunca se había imaginado que algún día estaría en casa de Luke sintiéndose como una extraña. ¿Cómo has conseguido escapar? Preguntó él. Glass guardó silencio. Llevaba todo el encierro imaginando lo que le diría Luke si alguna vez volvía a verlo, y ahora que por fin lo tenía delante, los discursos que tanto había ensayado le parecían inconscientes y egoístas. Él estaba bien, saltaba a la vista. ¿Por qué decirle la verdad, de no ser para recuperarlo y sentirse menos sola? Por fin, con voz temblorosa, Glass le contó rápidamente la historia de los 100 y su misión secreta, la aparición de aquel chico que había tomado al canciller como rehén y la persecución. Pero sigo sin entenderlo. Luke echó una ojeada a Camille, que había dejado de disimular y ahora escuchaba muy atenta. ¿Por qué te confinaron? Incapaz de mirarlo a los ojos, Glass desvió la vista mientras su mente buscaba una excusa a toda prisa. No se lo podía decir. Ya no, sabiendo que él la había olvidado. No, si era tan evidente que los sentimientos de Luke habían cambiado. No te lo puedo contar, repuso con voz queda. No lo entiende, no pasa nada, la interrumpió él, enfadado. Has dejado bien claro que hay muchas cosas que no puedo entender. Por una milésima de segundo, Glass se arrepintió de no haberse quedado en la nave en compañía de Clark y Wells. Aunque estaba con el chico que amaba, dudaba mucho que en la inhóspita tierra llegara a sentirse tan sola como en aquel momento. Capítulo 5. Clark. Durante los primeros 10 minutos, los prisioneros estaban demasiado aturdidos por los disparos como para darse cuenta de que surcaban el espacio a velocidad de vértigo, de que eran los primeros seres humanos que abandonaban la colonia en casi 300 años. El impostor se había salido con la suya, había empujado a un lado el cuerpo exánime del canciller justo cuando se cerraba la puerta de la nave y luego, dando traspiés, había buscado un asiento. Clark comprendió por la expresión horrorizada de su rostro que una muerte no entraba en sus planes. A ella, en cambio, el accidente del canciller no la había impresionado tanto como lo que había visto justo antes del disparo. Wells estaba en la nave de transporte. Al verlo cruzar la puerta, se había dicho que estaba alucinando. Las posibilidades de que Clark hubiera perdido la razón eran muchísimo más altas que la eventualidad de que el hijo del canciller acabara confinado. Ya se había quedado de piedra cuando, al mes de ser sentenciada, habían encerrado a Glass, la mejor amiga de Wells, en una celda de su mismo pasillo. ¿Y ahora también Wells? Increíble, pero cierto. Lo había visto ponerse en pie durante el altercado y luego desplomarse en el asiento cuando el auténtico guardia había disparado y el impostor había interrumpido en la nave cubierto de sangre. Por un momento, Clark había sentido el viejo impulso de correr hacia Wells para consolarlo, pero algo mucho más sólido que el arnés se lo había impedido. Por culpa de Wells, sus padres habían ido a parar a las cámaras de ejecución. Por más que le doliese, Wells merecía eso y mucho más. «Clark». Buscó el origen de la voz y vio a Thalia, que le sonreía unas filas más adelante. Su antigua compañera de celda se había girado en el asiento. Era la única que no miraba fijamente al falso guardia. A pesar de las desagradables circunstancias, Clark no pudo evitar devolverle la sonrisa. Thalia tenía ese don. Poco después de que arrestaran a Clark y ejecutaran a sus padres, cuando sentía una pena tan honda que no podía ni respirar, Thalia había hecho reír a Clark imitando a un guardia muy presumido que dejaba de arrastrar los pies y empezaba a pavonearse siempre que creía que las chicas lo estaban mirando. ¿Es él?, articulaba ahora su amiga, torciendo la cabeza hacia Wells. Thalia era la única persona que lo sabía todo, no solo lo de los padres de Clark, sino también lo del inconfesable crimen de la chica. Clark negó con la cabeza, como dándole a entender que no era el momento de hablar de aquello. Thalia siguió haciendo señas. La otra estaba a punto de decirle que se callara cuando el ruido de los propulsores principales ahogó todo lo demás. Había sucedido realmente. Por primera vez en varios siglos,
Los humanos habían abandonado la colonia. Clark miró a los demás pasajeros y vio que se recogían también, como si guardaran un minuto de silencio espontáneo por el mundo que dejaban atrás. En cualquier caso, la solemnidad de aquel instante no duró nada. A lo largo de los 20 minutos siguientes, la charla nerviosa de un centenar de personas que jamás, hasta hacía unas horas, habían pensado que llegarían a viajar a la Tierra, inundó la nave. Thalia le gritó algo a Clark, pero el escándalo se tragó las palabras. La única conversación que Clark podía seguir era la de las dos chicas que tenía delante, que discutían sobre la probabilidad de que el aire de la Tierra fuera respirable. Prefiero caer muerta nada más bajar que envenenarme poco a poco durante varios días, comentó con una expresión sombría. Clark estaba más o menos de acuerdo, pero no abrió la boca. No tenía sentido ponerse a especular. El viaje a la Tierra sería breve. En solo unos minutos sabrían lo que les deparaba el destino. Miró por las escotillas, detrás de las cuales se veían deshilachadas nubes grises. La nave dio una sacudida y unos gritos ahogados interrumpieron el murmullo de la conversación. «No pasa nada», dijo Wells, que hablaba por primera vez desde que las escotillas se habían cerrado. «Es normal que haya turbulencia al entrar en la atmósfera terrestre». No pudo seguir hablando. Los gritos de la cabina sofocaban sus palabras. El traqueteo aumentó, seguido de un extraño zumbido. A Clark se le clavó el arnés en el estómago y su cuerpo osciló de lado a lado. Se columpió arriba y abajo y luego volvió a oscilar. Le entraron arcadas cuando un olor rancio inundó sus fosas nasales. Advirtió que la chica que tenía delante había vomitado. Clark cerró los ojos con fuerza e hizo esfuerzos para tranquilizarse. Todo iba bien. Dentro de unos minutos habría terminado. El zumbido se transformó en un penetrante chirrido, salpicado de horribles chasquidos. Abriendo los ojos, Clark descubrió que las escotillas se habían agrietado y ya no mostraban un escenario gris, solo llamas. Esquirlas de metal al rojo empezaron a llover sobre los pasajeros. Clark se protegió la cabeza con los brazos, pero los restos de metal le quemaban el cuello. La nave se zarandeó con más fuerza y una parte del techo se separó con un inmenso crujido. Sonó un choque ensordecedor seguido de un golpe que le provocó calambres en todos y cada uno de los huesos, y tan repentinamente como había empezado, todo terminó. La cabina se quedó a oscuras y en silencio. El humo se arremolinaba allí donde antes estaba el panel de control y el aire se impregnó de un tufo a metal incandescente, sudor y sangre. Muerta de dolor, Clark movió los dedos de las manos y de los pies. Le hacían daño, pero no creía que se hubiera roto nada. Se desabrochó el arnés y, apoyada en el asiento chamuscado, se puso en pie como pudo. Casi todos los pasajeros seguían sujetos a los asientos, pero unos cuantos yacían de lado o despatarrados en el suelo. Clark buscó a Thalia por las filas. Cada vez que sus ojos topaban con otro asiento vacío, se le aceleraba el pulso. Una terrible realidad se abría paso entre el caos de su mente. Algunos de los pasajeros habían salido despedidos durante el aterrizaje. Clark cogió hacia adelante, apretando los dientes cada vez que notaba un tirón en la pierna. Llegó a la escotilla y tiró de ella con todas sus fuerzas. Inspirando profundamente, salió a la tierra. Por un momento solo pudo reparar en los colores, no las formas, pinceladas azules, verdes y marrones, tan vibrantes que su cerebro era incapaz de procesarlas. Una ráfaga de viento la azotó, haciéndole cosquillas en la piel e inundando sus fosas nasales de tantos aromas distintos que Clark renunció a tratar de identificarlos siquiera. Al principio solo vio árboles, cientos de ellos, como si todos los árboles del planeta se hubieran reunido para darles la bienvenida. Las enormes ramas se alzaban alegres al cielo, azul y radiante. El terreno se extendía en todas direcciones, 10 veces más largo que cualquier cubierta de la nave. La magnitud del espacio era casi inconcebible, y Clark de repente se sintió ligera como una pluma, como si estuviera a punto de salir flotando. Era vagamente consciente de las voces que sonaban a su espalda. Cuando se dio media vuelta, vio que unos cuantos pasajeros salían de la nave tras ella. «Es precioso», susurró una chica de piel oscura, que acariciaba agachada las brillantes hojas de hierba con una mano temblorosa. Un chico bajo y corpulento dio unos pasos vacilantes. La fuerza de gravedad de la colonia pretendía imitar la de la Tierra, pero aquí la sensación era muy distinta. «Todo va bien», dijo un chico
que parecía entre confundido y aliviado. Podríamos haber regresado hace siglos. No lo sabes, replicó la primera. Podemos respirar, sí, pero eso no significa que el aire no sea tóxico. Se dio media vuelta para mirarlo y levantó la muñeca mostrando la pulsera. Esto no es ningún adorno, ¿sabes? El consejo no las tiene todas consigo. Una de las jóvenes, que acababa de salir, gimió y se tapó la boca con la chaqueta. Puedes respirar hondamente, le dijo Clark. Miró a su alrededor para comprobar si Talia había salido ya. Clark habría querido decir algo más tranquilizador, pero era imposible saber hasta qué punto la radiación seguía contaminando la atmósfera. Solo podían esperar y cruzar los dedos. No volveremos muy tarde, le dijo su padre mientras se ponía una chaqueta que Clark no conocía. Se acercó a su hija, que estaba acurrucada con la tablet en el sofá, y le revolvió el pelo. No te quedes despierta muy tarde. En los últimos tiempos se han puesto muy estrictos con el toque de queda. Creo que hay problemas en Walden. No voy a ir a ninguna parte, dijo Clark, señalando sus pies descalzos y los pantalones de hospital que usaba para dormir. Para ser uno de los científicos más famosos de la colonia, las capacidades deductivas de su padre dejaban mucho que desear. Claro que, con las horas que dedicaba a su investigación, ¿quién podía culparlo de no saber que la ropa de hospital no era lo que se dice la última moda entre las adolescentes? Sea como sea, será mejor que no te acerques al laboratorio, le dijo él en un tono desenfadado muy calculado, como si se le acabara de ocurrir. En realidad, desde que se había mudado a la nueva vivienda, se lo repetía a Clark 5 veces al día. El consejo había concedido a sus padres un laboratorio privado a Mérida. Al parecer, la naturaleza de sus experimentos actuales requería que los controlaran también durante la noche. Lo prometo, repuso Clark con infinita paciencia. Te lo decimos porque el material radioactivo es peligroso. Gritó la madre de Clark desde muy lejos. Estaba delante del espejo, arreglándose el pelo. Sobre todo si no llevas el equipo adecuado. Lo prometió una vez más. Cuando sus padres se marcharon por fin, volvió a concentrarse en la tablet, aunque se preguntó qué dirían Glass y sus amigos si supieran que pasaba la noche del viernes escribiendo un ensayo. Normalmente, a Clark le aburrían un poco las clases de literatura terrestre, pero aquel trabajo en concreto había despertado su interés. En vez de pedirles que describieran sobre la visión de la naturaleza en la poesía previa al cataclismo o algo así, el tutor les había sugerido que comparasen y contrastasen la moda de los vampiros de los siglos XIX y XXI. Y aunque las historias eran entretenidas, debió de dormirse en algún momento, porque cuando se incorporó, las luces circadianas se habían atenuado y el apartamento se había convertido en un bosque de sombras inquietantes. Se levantó y estaba a punto de meterse en su dormitorio, cuando un ruido extraño rompió el silencio. Se quedó petrificada. Había sonado casi como un grito. Se obligó a sí misma a respirar profundamente. No debería leer historias de vampiros antes de irse a dormir. Se dio media vuelta y echó a andar por el pasillo, pero otro sonido resonó a lo lejos, un lamento que le puso los pelos de punta. Para. Se reprendió. Jamás llegaría a ser médico si dejaba que la mente le jugara malas pasadas. La oscuridad de aquella nueva vivienda la estaba poniendo nerviosa. Por la mañana todo volvería a la normalidad. Clark agitó la mano ante el ascensor de la puerta de su cuarto y estaba a punto de entrar cuando volvió a oírlo, un gemido de angustia. Con el corazón desbocado, giró sobre sí misma y cruzó el largo pasillo que conducía al laboratorio. A diferencia de las demás, aquella puerta no se abría con un escáner de retina, sino mediante una clave de acceso. Clark pasó los dedos por el teclado, preguntándose si sería capaz de adivinar la contraseña. Luego se acuclilló y pegó el oído a la puerta. La hoja vibró con el grito que sonó al otro lado. Clark contuvo el aliento. Es imposible. Cuando volvió a escucharlo, sus dudas se disiparon por completo. No solo era un grito de angustia, era una palabra. Por favor. Los dedos de Clark volaron por encima del teclado cuando escribió la primera palabra que le vino a la mente. Pangea. Era la contraseña que su madre solía usar para proteger los archivos restringidos. La pantalla pitó y apareció un mensaje de error. A continuación tecleó Elysium.
el nombre de la mítica ciudad subterránea, donde según los cuentos que los padres explicaban a sus hijos, los humanos se habían refugiado después del cataclismo. Segundo error. Clark buscó en su memoria otras palabras significativas. Lucy, el nombre con el que los paleontólogos bautizaron en su día los restos de homínido más antiguos que se han hallado en la Tierra. El mecanismo emitió una serie de señales graves y la puerta se abrió por fin. El laboratorio era mucho más grande de lo que Clark se había imaginado, mayor que toda su casa, y contenía filas y filas de camas estrechas, como las de un hospital. Asombrada, su vista recorrió todos aquellos lechos, cada uno ocupado por un niño. Casi todos dormían, conectados a monitores de constantes vitales y a recipientes de goteo intravenoso, pero unos pocos estaban despiertos y toqueteaban las tablets que sostenían en el regazo. Sentada en el suelo, una niña de pañal jugaba con un oso de peluche. Llevaba una vía conectada al brazo, de la que se derramaba un líquido transparente. La mente de Clark buscó a toda velocidad una explicación. Aquellos niños debían de estar enfermos y requerían vigilancia constante. Era muy posible que padeciesen una extraña enfermedad, cuya cura solo conocía la madre de Clark, o a lo mejor su padre estaba a punto de descubrir un nuevo tratamiento y necesitaba tenerlo cerca las 24 horas del día. Y claro, sus padres imaginaban que Clark sentiría curiosidad. Pero como la enfermedad era contagiosa, le habían mentido para protegerla. Volvió a escuchar aquel grito, ahora mucho más alto. Procedía de una cama situada al otro lado del laboratorio. La ocupaba una chica de su edad, casi la mayor de toda la sala, advirtió Clark. Estaba tendida de espaldas y su melena oscura se desplegaba en torno a una cara acorazonada. Al ver llegar a Clark, la miró unos instantes en silencio. «Por favor», dijo por fin. Le temblaba la voz. «Ayúdame». Clark echó un vistazo a la etiqueta que habían pegado al monitor de constantes vitales. Sujeto 121. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Lily». Clark se quedó allí plantada, incómoda, pero cuando Lily se incorporó, optó por sentarse en la cama. Acababa de empezar las prácticas y aún no había interactuado con los pacientes, pero sabía que el trato personal es fundamental en el ejercicio de la medicina. «Estoy segura de que muy pronto te dejarán volver a casa», la consoló. «En cuanto te encuentres mejor». Lily dobló las rodillas y escondió la cara contra las piernas, murmurando algo ininteligible. «¿Qué has dicho?», le preguntó Clark. Miró por encima del hombro y se preguntó por qué en la sala no había una enfermera o algún médico en prácticas cuidando a los pacientes mientras sus padres no estaban. Si a alguno de ellos niños les pasaba algo, no habría nadie allí para ayudarlos. Lily levantó la cabeza, pero evitó los ojos de Clark. Se mordió el labio para contener las lágrimas y miró al vacío. Cuando volvió a hablar, lo hizo en susurros. «Nadie mejora nunca». Clark reprimió un escalofrío. Las enfermedades no eran frecuentes en la nave. Walden no había vuelto a sufrir ninguna epidemia desde aquel último brote, que había sido controlado gracias a la cuarentena. Miró a su alrededor, buscando alguna pista que le ayudase a deducir qué clase de enfermedad se estaba tratando allí, y sus ojos se posaron en la enorme pantalla que cubría la pared del fondo. El panel mostraba un enorme gráfico en el que parpadeaba una serie de datos. Sujeto 32, edad 7, día 189, 3,4, GI. Recuento rojos, recuento blancos, respiración. Sujeto 33, edad 11, día 298, 6, GI. Recuento rojos, recuento blancos, respiración. Al principio, Clark no advirtió nada raro en toda aquella información. Era lógico que sus padres controlasen las constantes vitales de unos niños enfermos que estaban a su cuidado, si no fuera porque las unidades GI no tenían nada que ver con las constantes vitales. El Gray era una unidad de objetivo de determinar cuándo sería seguro volver a la Tierra. El Gray era una unidad de radiación, un dato que ella conocía perfectamente, porque sus padres llevaban años investigando los efectos de la exposición a la radiación con el objetivo de determinar cuándo sería seguro volver a la Tierra. Cuando volvió a mirar la cara pálida de Lily, una escalofriante conclusión empezó a tomar forma en las profundidades de su mente. Intentó acallarla.
devolverla a la oscuridad, pero la idea se imponía a cualquier otro pensamiento, una verdad tan horrible que tuvo ganas de vomitar allí mismo. La investigación de sus padres ya no se limitaba al cultivo de células, habían empezado a experimentar con seres humanos. La madre y el padre de Clark no estaban curando a aquellos niños, los estaban matando. Habían aterrizado en una especie de claro en forma de L, rodeado de árboles por todas partes. No abundaban los heridos de gravedad, pero sí había lo suficientes para mantener a Clark ocupada. Durante casi una hora se dedicó a improvisar torniquetes con mangas de chaqueta y perneras de pantalón, y ordenó a aquellos que se habían roto algún hueso que se quedasen tendidos mientras ideaba algún modo de entablillarlos. El equipo yacía esparcido por la hierba, y aunque Clark había enviado a varias personas en busca del botiquín, no lo habían encontrado. La nave se había estrellado en la parte corta de la L, y durante los primeros 15 minutos los pasajeros se habían apiñado alrededor del amasijo de hierros, demasiado asustados y aturdidos como para hacer nada más que dar unos pasitos temblorosos. Ahora, en cambio, pululaban de acá para allá. Clark no había localizado a Thalia ni tampoco a Wells, aunque la verdad no sabría decir si la ausencia de este último la preocupaba o la aliviaba. Puede que Wells se hubiera marchado con Glass. No la había visto en la nave, pero tenía que estar en alguna parte. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Clark, concentrándose otra vez en el vendaje de un tobillo tumefacto. La lesionada era una niña muy guapa de ojos grandes y pelo oscuro, que llevaba la melena recogida con una estropeada cinta roja. Mejor, repuso la herida, y se enjuagó la nariz con la manga. Al hacerlo, se manchó la cara con la sangre de un corte. Clark tendría que conseguir vendas de verdad y algún antiséptico. Todos estaban expuestos a gérmenes para los que sus organismos no tenían defensas, y el riesgo de infección era muy alto. Vuelvo enseguida. Se despidió de la niña con una rápida sonrisa y se puso en pie. Si el botiquín no estaba en el claro, tenía que seguir en la nave. Corrió hacia los humeantes restos de la cápsula y empezó a rodearlos, buscando el modo más seguro de volver a entrar. Por fin, llegó a la parte trasera de la nave, que reposaba a pocos metros del lindero del bosque. Se estremeció. Los árboles crecían tan juntos en aquel lado del claro que las hojas, al tapar la luz, proyectaban en el suelo enredadas sombras que bailaban con el viento. Pero había algo inmóvil entre todas aquellas sombras. Clark entornó los ojos para ver mejor. Una chica yacía en el suelo, acurrucada contra las raíces de un árbol. Debía de haber salido disparada por detrás de la nave durante el aterrizaje. Clark corrió hacia ella, y un sollozo le subió por la garganta cuando reconoció el cabello corto y rizado y las pecas que le salpicaban la nariz. Thalia. Se arrodilló a su lado. La sangre manaba de la herida que tenía en la zona de las costillas, y la hierba se teñía de rojo bajo su pelo oscuro, como si la propia tierra sangrase. Thalia estaba viva, pero su respiración era irregular y superficial. Todo irá bien, susurró Clark, cogiendo la mano inerte de su amiga. El viento murmuraba en lo alto. Te lo juro, Thalia, todo irá bien. Sonó más como una plegaria que como un intento de tranquilizar a la herida, aunque Clark no estaba segura de a quién le rezaba. Los seres humanos habían abandonado la Tierra en su noche más negra. Al planeta Tierra le importaba un comino que se muriesen todos tratando de regresar. Capítulo 6. Wells. El frío del atardecer hizo estremecer a Wells. La temperatura había bajado desde el aterrizaje. Se acercó a la hoguera, sin hacer caso de las miradas maliciosas que provocó su irrupción. Todas y cada una de las noches que había estado confinado, se había dormido soñando con el momento de su llegada a la Tierra. En su sueño, le tomaba la mano a Clark mientras ambos contemplaban la Tierra maravillados. En cambio, Wells se había pasado el día rebuscando entre piezas chamuscadas del equipo e intentando olvidar la cara que había puesto Clark cuando lo había visto. No esperaba a que se le arrojara a los brazos, pero tampoco esperaba que lo mirase como si quisiera verlo muerto. ¿Crees que tu padre ya habrá muerto?, le preguntó un gualdenita que parecía algo más joven que Wells. Varias personas soltaron risitas. A Wells se le encogió el corazón, pero hizo lo posible por mantener la calma. Podía tumbar a unos cuantos de aquellos vándalos sin pestañear. Se había declarado campeón indiscutible del combate cuerpo a cuerpo durante la formación para el regimiento de oficiales. Por desgracia, él solo era uno, y los otros 95.
96 contando a Clark, que por lo visto se había convertido en su mayor enemiga de todo el planeta. Se le había caído el alma a los pies al no ver a Glass en la nave. Para horror de todos los habitantes de Phoenix, la habían confinado poco después que Clark, y aunque Wells había frito a preguntas a su padre, no había conseguido averiguar qué infracción había cometido su amiga. Ojalá supiera al menos por qué no la habían seleccionado para la misión. Por mucho que intentara convencerse a sí mismo de que a lo mejor la habían indultado, sabía que con toda probabilidad seguía confinada. Contando los días que faltaban para su inminente cumpleaños, se le hizo un nudo en el estómago al pensarlo. Me pregunto si el joven canciller nos obligará a cederle una parte de cada ración. Preguntó un chico arcadio, en cuyos bolsillos abultaban los paquetes nutritivos que había recogido en el caos posterior al accidente. Por lo que Wells podía calcular, las raciones que tenían les alcanzarían para un mes, menos si la gente seguía quedándose con todo lo que encontraba. Por otra parte, no era posible que esas fueran todas las provisiones. Tenía que haber algún contenedor con más comida en alguna parte. Lo encontrarían en cuanto hubieran acabado de inspeccionar los restos. O a lo mejor espera que le hagamos la cama, apostilló una chica bajita con una cicatriz en la frente. Wells los ignoró y alzó la vista a la interminable extensión de azul intenso. Era sobrecogedor. Aunque había visto el cielo en fotografías, jamás había imaginado que el color pudiera ser tan vívido. Le impresionaba pensar que un manto azul, compuesto de algo tan insustancial como cristales de nitrógeno y luz reflejada, lo separara del mar de estrellas y del único mundo que había conocido. Se le encogió el corazón al pensar en los 3 chicos que no habían sobrevivido, lo suficiente como para contemplar toda aquella belleza. Sus cuerpos sin vida yacían al otro lado de la nave. ¿Camas? Bufó otro. Ya me dirás tú dónde vamos a encontrar una cama en este lugar. ¿Y dónde diablos se supone que vamos a dormir? Preguntó la chica de la cicatriz, mirando a su alrededor como si esperara que unos cuantos barracones brotasen de la nada. Wells carraspeó. El equipo incluye tiendas de campaña. Solo tenemos que acabar de revisar los contenedores y recoger todas las piezas. Mientras tanto, deberíamos enviar a alguien a buscar un arroyo para saber dónde vamos a levantar el campamento. La chica miró a ambos lados con ademán teatral. Por mí podemos levantarlo aquí mismo, declaró, provocando más risillas. Wells procuró no alterarse. Si acampamos cerca de un arroyo o de un lago, será más fácil. ¡Qué bien! Lo interrumpió una voz grave. Llegó justo a tiempo para el sermón. Wells se volvió a mirar y vio que un chico llamado Graham se dirigía hacia ellos. Aparte de Wells y de Clark, era el único que procedía de Phoenix, aunque Graham, por lo visto, conocía el nombre tanto de los Waldenitas como de los Arcadios, y todos lo trataban con un respeto sorprendente. Wells no quería ni imaginar lo que habría hecho para ganárselo. No pretendo echar sermones, solo intento que sigamos vivos. Graham enarcó una ceja. Pues es muy curioso, si tenemos en cuenta que tu padre se ha cargado a varios de nuestros amigos, pero no te preocupes, sé que estás de nuestro lado. Sonrió a Wells. ¿Verdad? Este lo miró con recelo antes de asentir con cara de pocos amigos. Desde luego. ¿Y qué? Prosiguió Graham. El brillo hostil de sus ojos contradecía el tono cordial. ¿Cuál fue la infracción que cometiste? No es de muy buena educación preguntar eso, ¿no crees? Wells esbozó lo que esperaba fuese una sonrisa críptica. Lo siento. Graham fingió una expresión horrorizada. Tendrás que perdonarme, ya ves. Cuando te pasas los últimos 847 días de tu vida encerrado al fondo de una nave, tiendes a olvidar las reglas de protocolo de Phoenix. ¿847 días? Repitió Wells. Ya, pues, no creo que te confinaran por equivocarte al contar las hierbas que seguramente robabas del almacén. No, dijo Graham, dando un paso hacia Wells. No fue por eso. Todo el mundo guardó silencio, y Wells vio que unas cuantas personas se revolvían incómodas, mientras que otras echaban hacia adelante para oír mejor. Fui confinado por asesinato. Los 2 chicos se miraron a los ojos. Wells se aseguró de que su rostro no delatase lo que sentía. No quería darle a Graham el gusto de verlo impresionado. Repuso con indiferencia. ¿Y a quién mataste? Graham sonrió con frialdad. Si hubieras pasado algún tiempo entre nosotros, sabías que preguntar eso sí es de mala educación. Se hizo un silencio tenso, antes de que Graham aligerara el tono. Pero ya sé lo que hiciste, de todos modos. Cuando encierran al hijo del canciller, los rumores corren como la pólvora. Ya me imaginaba que no cantarías, pero ahora que estamos charlando tan tranquilos,
A lo mejor quieres decirnos qué haces aquí exactamente. ¿Nos podrías explicar por qué tantos de nuestros amigos están siendo ejecutados después del segundo juicio? Graham seguía sonriendo, pero había adoptado un tono bajo y peligroso. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué tu padre decidió tan de repente enviarnos a la Tierra? Su padre, a lo largo de aquel día, absorto en la novedad del entorno, Wells casi había logrado convencerse a sí mismo de que la escena, en la plataforma de despegue, el restadillo del disparo, la sangre que se extendía como una flor oscura en el pecho de su padre, no había sido más que una horrible pesadilla. No nos lo va a decir, claro que no, bufó Graham. ¿Verdad, soldado? Añadió remedando un saludo militar. Los arcadios y los gualdenitas que estaban pendientes de Graham se volvieron a mirar a Wells, ansiosos por oír su respuesta, y la intensidad de sus miradas le provocó un cosquilleo en la piel. Claro que sabía lo que estaba pasando, por qué se ejecutaba a tantos chicos y chicas poco después de su 18º cumpleaños, por crímenes de los que habrían sido absueltos en el pasado. El por qué la misión se había preparado deprisa y corriendo, y se había puesto en marcha antes de incluso de tenerlo todo atado. Lo sabía mejor que nadie, pero él lo había provocado todo. ¿Cuándo podremos volver a casa? Preguntó un niño que no podía tener más de 12 años. A Wells se le hizo un nudo en la garganta al pensar en la desconsolada madre que seguía en alguna parte de la nave. No tenía ni idea de que su hijo acababa de surcar el espacio con destino a un planeta que la raza humana había dado por muerto. Estamos en casa, le aseguró Wells, procurando que sus palabras sonasen convincentes. Si lo repetía las veces suficientes, a lo mejor él también acababa por creerlo. Aquel año había estado a punto de saltarse el concierto. Siempre había sido su fiesta favorita, la única velada en la que las reliquias musicales salían de sus cámaras al vacío. Ver cómo los músicos, que casi siempre ensayaban con simuladores, arrancaban notas y acordes de las reliquias era como presenciar una resurrección. Tallados y ensamblados por manos muertas hacía mucho tiempo, los únicos instrumentos que quedaban en el universo aún creaban preciosas melodías, las mismas que antaño habían inundado las salas de conciertos de las civilizaciones perdidas. Una vez al año, el auditorio Edén se llenaba de la música que había sobrevivido a la vida de la humanidad en la Tierra. A pesar de todo, cuando Wells entró en la sala, una gran estancia oval rematada por un ventanal panorámico, la angustia que llevaba dentro desde hacía semanas lo aplastó como un peso. Las vistas casi siempre lo dejaban sin aliento, pero aquella noche las titilantes estrellas que rodeaban el blanco y azul de la tierra le recordaron a las velas de un velatorio. La madre de Wells amaba la música. La sala estaba tan concurrida como de costumbre. La población de Phoenix casi al completo pululaba nerviosa por allí. Muchas mujeres estaban ansiosas por lucir sus vestidos nuevos, una hazaña carísima y capaz de desquiciar a cualquiera, que dependía de los retales que hubieras escogido en el intercambio. Wells avanzó unos pasos, lo que provocó una ola de susurros y miradas cómplices entre la multitud. Intentó concentrarse en el escenario, donde los músicos se reunían ya bajo el árbol que daba nombre al Salón Edén. Decía la leyenda que el arbolillo había sobrevivido milagrosamente al incendio de Norteamérica y había sido trasladado a Phoenix justo antes del éxodo. Ahora era tan alto como aquella sala, y su cúpula de hojas proyectaba en los músicos un velo de sombras verdosas. —¿Ese es el hijo del canciller? —preguntó una mujer a su espalda. El rubor encendió aún más las mejillas de Wells. Nunca había llegado a acostumbrarse a las miradas de incredulidad y admiración que despertaba a su paso, pero aquella noche lo estaban sacando de quicio. Dio media vuelta y echó a andar hacia la puerta, pero se detuvo cuando una mano lo cogió por el brazo. Se giró rápidamente y vio que Clark lo miraba estupefacta. —¿A dónde vas? Wells sonrió con amargura. —Es que no estoy de humor para conciertos. Clark lo miró un segundo y luego le tomó la mano. —Quédate, hazme ese favor. Lo llevó a 2 asientos vacíos de la última fila. Tienes que decirme qué estamos escuchando. Wells suspiró mientras se acomodaba junto a Clark. —Ya te he dicho que van a interpretar a Bach —repuso él, mirando hacia la puerta como si quisiera largarse corriendo. —Ya sabes a lo que me refiero. Clark le entrelazó los dedos. Este movimiento, el otro... Sonrió. Además,
Siempre aplaudo cuando no toca. Wells le apretó la mano. No hizo falta ningún tipo de presentación. En cuanto las primeras notas flotaron hacia el auditorio, la multitud guardó silencio. El arco del violinista cortó su charla nada más deslizarse por las cuerdas. Luego se le unió el violonchelo, seguido del clarinete. No habría percusión aquella noche, pero daba igual. Wells creía oír el pulso de 200 corazones latiendo al ritmo de la música. Siempre he imaginado que este sería el sonido del ocaso, susurró Wells. El comentario se le había escapado y se preparó para unos ojos de blanco o al menos para una mirada de sorpresa. Sin embargo, el hechizo de la música también se había apoderado de Clark. Me encantaría ver un ocaso, murmuró ella, apoyándole la cabeza en el hombro. Wells le acarició la suave melena con ademán distraído. Me encantaría ver un ocaso contigo. Se inclinó hacia ella y le dio un besito en la frente. ¿Qué planes tienes para dentro de unos 75 años? Cuchicheó. Limpiar mi dentadura postiza, respondió Clark con una sonrisa. ¿Por qué? Porque acabo de decidir lo que haremos cuando salgamos juntos en la Tierra por primera vez. Se acercaba el anochecer, y las llamas de la hoguera se proyectaban en las caras de los que se habían ido acercando. Ya sé que todo esto es extraño, amenazador, y vale, injusto, pero estamos aquí por una razón, explicó Wells a la multitud. Si nosotros sobrevivimos, todo el mundo sobrevive. Casi 100 cabezas se volvieron a mirarlo, y por un segundo, Wells pensó que quizás sus palabras lograsen resquebrajar las capas de rebeldía e ignorancia que habían cristalizado en ellos. En aquel momento, una nueva voz rompió el silencio. Cuidado con lo que dices, Yaja. Cuidado con lo que dices, Yaja. Wells se volvió a mirar y vio a un chico alto vestido con un uniforme de guardia ensangrentado. El tío que se había colado en la nave a la fuerza, el que había tomado al padre de Wells como rehén. La Tierra aún está convaleciente. No sabemos cuántas cochinas mentiras puede soportar. Otro coro de risitas y bufidos se alzó en torno al fuego, y Wells notó que la ira le hervía por dentro. Por culpa de aquel idiota, habían disparado a su padre, a la persona responsable de proteger a toda la raza humana, y tenía la desfachatez de plantarse allí y acusarle a él de contar mentiras. ¿Perdona? Dijo Wells, levantando la barbilla con su mejor pose de oficial. Corta el rollo, ¿vale? ¿Por qué no hablas claro? Si no te obedecemos, nos denunciarás a tu padre. Wells entornó los ojos. Gracias a ti es probable que mi padre esté en el hospital. Bien atendido y a punto de recuperarse. Añadió Wells en silencio. Esperaba que fuera verdad. Eso sí está vivo. Apostilló Graham y lanzó una risotada. Wells habría jurado que el falso guardia se encogía apenado. El hijo del canciller dio un paso adelante, pero otra vez lo detuvo, gritando desde la multitud. ¿Entonces no eres un espía? ¿Un espía? Wells casi se echa a reír al oír la acusación. Sí, intervino el que se había hecho pasar por guardia. Nos espías igual que las pulseras estas, ¿verdad? Wells observó atentamente al chico del uniforme robado. ¿Le habría dicho a alguien para qué servían las pulseras o lo había deducido él mismo? Si el consejo quisiera espiarlos, dijo, pasando por alto el comentario de los transponedores. ¿No crees que habría elegido a alguien que pasara más desapercibido? El impostor sonrió con aire de suficiencia. Podemos discutir los pros y los contras de la administración de tu padre en alguna otra ocasión. De momento, dinos una cosa. Si no eres un espía, ¿qué demonios haces aquí? Nadie se traga el cuento de que te han confinado. Lo siento, dijo Wells en un tono que no reflejaba el menor arrepentimiento. Apareciste vestido con un uniforme robado y tomaste a mi padre como rehén para embarcar en la nave. Creo que eres tú el que nos debe una explicación. El otro entornó los ojos. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hermana. Tu hermana, repitió Wells. La gente rompía las reglas de repoblación más a menudo en Walden que en Phoenix, pero no sabía de nadie que tuviera hermanos, no desde el cataclismo. Eso es. El chico se cruzó de brazos y miró a Wells a los ojos con expresión desafiante. Ahora te toca a ti responder. ¿Qué haces aquí en realidad? Wells dio un paso al frente. No le debía a nadie ninguna explicación, y mucho menos a aquel criminal, que seguramente mentía sobre lo de su hermana, y a saber sobre qué más. Entonces, un movimiento captó su atención. Clark se dirigía hacia la hoguera desde el otro lado del claro, donde había estado atendiendo a los pasajeros heridos. El hijo del canciller se volvió hacia el chico alto y suspiró al notar
que la ira empezaba a ceder en su interior. «Estoy aquí por la misma razón que tú». Desvió los ojos hacia Clark, que aún no podía oírle. «Hice que me confinaran para proteger a la persona que más quiero». Se hizo el silencio entre el gentío. Wells les dio la espalda y echó a andar hacia Clark, sin preocuparse de si las miradas lo seguían. Por un momento, la imagen de Clark lo dejó anonadado. El atardecer había transformado la luz del claro y las motas doradas que salpicaban sus ojos verdes parecían resplandecer. Nunca la había visto tan guapa como allí, en la tierra. Las miradas de ambos se encontraron y un escalofrío recorrió la espalda de Wells. Hacia menos de un año era capaz de adivinar lo que estaba pensando solo con mirarla. Ahora, en cambio, no podía ni descifrar su expresión. «¿Qué haces aquí, Wells?», preguntó ella con un tono tenso y receloso. «Está en estado de shock», se dijo él, agarrándose a aquella triste explicación como a un clavo ardiendo. «He venido por ti», contestó él en voz baja. Clark puso una cara imposible de definir, una mezcla de tristeza, frustración y compasión que viajó de los ojos de Wells a su pecho. «Ojalá no lo hubieras hecho». Ella suspiró y empujándolo pasó junto a él. Se alejó sin volver la vista atrás. Wells se quedó sin aliento, y durante un instante no pudo hacer nada más que tratar de recordar cómo respirar. Enseguida oyó un coro de murmullos procedente de la hoguera y se dio media vuelta para mirar. Curioso pese a todo, la gente señalaba el cielo, que se había convertido en una sinfonía de color. Primero, unas franjas anaranjadas cruzaron el azul del firmamento, como un oboe que une su melodía a una flauta para convertir un solo en un dueto. La armonía se transformó en un crescendo de colores cuando el amarillo y el rosa se sumaron a la música. El cielo se oscureció, lo que destacó aún más el despliegue de tonalidades. La palabra ocaso no podía contener el sentido de la belleza que los envolvía, y por millonésima vez desde que habían aterrizado, Wells descubrió que los términos que habían aprendido para describir la tierra palidecían ante la imagen real. Incluso Clark, que no había parado ni un momento desde el accidente, se detuvo en seco y echó la cabeza hacia atrás para apreciar mejor el milagro que se desplegaba en lo alto. A Wells no le hacía falta verle la cara para saber que abría unos ojos como platos y separaba una pizca los labios para coger aire, estupefacta al contemplar una imagen con la que llevaba soñando mucho tiempo, con la que ambos llevaban soñando mucho tiempo, se corrigió Wells. Apartó la vista, incapaz de seguir mirando el cielo, y la angustia mudó en algo denso y punzante en su pecho. Era el primer ocaso que los humanos presenciaban en 3 siglos, y él lo estaba admirando